Hoy tenemos el tema en la agenda, tenemos temas de productividad que también en torno a productividad hay un mundo. Nosotros vamos a destinarle un poquitito de nuestro tiempo, del tiempo de este curso, a las cuestiones de productividad, pero sepamos que hay mucho más para decir y hacer desde perspectivas económicas, desde la economía, hasta perspectivas de administración o de management, ¿no? Tenemos como abordajes de distinto tipo. Pero, ¿qué les connota? O sea, ¿qué les despierta el concepto de productividad? ¿Qué significa productividad? Y productividad creo que tiene que ver cuando la empresa produce algún producto y tiene que cumplir con una productividad eficiente, supuestamente. Que sea rentable para la empresa. Claro, yo es como que lo relaciono también con ser productivo, o sea, como con hacer cosas, pero productividad en sí es como más tipo tener la capacidad de producir o algo así, ¿no? ¿Qué más? ¿Recuerdan la relación que hay entre eficiencia y efectividad? Sí, más o menos, sí. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se es eficiente se aprovechan los recursos monetarios, ¿no? Mejor manera de cuando se es efectivo. O sea, ser eficiente es no solamente ser efectivo, sino también saber destinar mejor los recursos monetarios, los recursos financieros. Bien, por ahí va la cosa. En realidad no solo los recursos financieros, cualquier recurso. Uno es efectivo si logra el objetivo, la meta, el propósito que tiene. Uno es eficiente cuando logra las metas, pero utilizando la menor cantidad posible de recursos para conseguirlas. Esta es la diferencia entre efectividad y eficiencia. Yo puedo construir un edificio y puedo tardar 2 años. ¿Sí? Tardé 2 años en construir el edificio, fui efectivo, logré hacer el edificio. Pero tal vez no haya sido eficiente porque no aproveché bien el tiempo disponible de mis obreros para hacer el edificio. Entonces, probablemente sea eficiente si en lugar de estar 2 años, el edificio lo logro construir en 1 o en 1 año y medio. Entonces ahí fui efectivo, logré el objetivo y también fui eficiente. Utilicé satisfactoriamente los recursos con que conté para realizar eso, realizar el objetivo. O sea, esa distinción entre eficiencia y efectividad que está, cualquier libro de introducción al management lo vamos a tener, lo podemos trasladar a las ideas de producción y productividad. La producción es la medida de hacer algo. El producto, la cantidad de bienes, la cantidad de servicios, más bien la cantidad de producto que genera una economía, ¿sí? Entre los servicios, los bienes, etcétera, que se generan en la economía, decimos producto. Pero cuando hablamos de productividad, tenemos que relacionar ese producto con recursos, con insumos necesarios para generar el producto, así como eficiencia. El equivalente a eficiencia sería productividad, ¿sí? El equivalente a efectividad sería producto. Entonces,
cuando hablamos, así como cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cómo hemos utilizado los recursos, cuando hablamos de productividad también. En ambos casos lo que hay es una relación, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estoy relacionando un resultado con un determinado insumo. Siempre la productividad, así como la eficiencia, es un cociente, es una división, donde pongo arriba el producto y en el denominador el insumo o recurso que he utilizado. Entonces te da una relación, ¿no? Esa es la forma de medir productividad y también la forma de evaluar la eficiencia, ¿no? Relacionando una salida, un producto, con una entrada, un insumo, ¿no? Así que esta primera distinción acerca de lo que es productividad respecto del producto es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Es fundamental que la tengamos en cuenta. Entonces, nosotros podríamos llegar a pensar que podemos tener una alta productividad, pero tal vez nuestro producto no es muy grande. ¿Por qué? Pues bueno, pero igual para obtener ese producto usamos pocos recursos, entonces tenemos una importante productividad, ¿sí? Por eso es una relación. Así que estaba bien orientado lo que iban pensando por ese lado, ¿no? De cómo interpretar la productividad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, tenemos que hacer un determinado trabajo, logramos hacer un determinado trabajo, si lo hacemos en un día, somos más productivos, tenemos una productividad más alta que si lo hacemos en 2 días o en 3 días. Otro ejemplo del concepto de productividad. Se observa esto, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora bien, para hablar de productividad nosotros nos podemos poner en términos macroeconómicos o en términos micro desde el punto de vista de una organización, una empresa, una unidad de negocios, ¿no? De cómo interpretamos la idea de la productividad. Vamos a arrancar compartiendo un trabajo, digamos, relacionado con la productividad, que es de tipo macroeconómico, que está hecho sobre América, para tratar de comparar el producto de los distintos países y después tratar de encontrar una medida para interpretar cómo podemos calcular la productividad. Así que yo les voy a compartir una pantalla, después les subo el material al grupo, probablemente esté en el campus, pero igual les subo el material al grupo. Déjenme encontrarlo. Ya lo estoy buscando, ¿eh? Tenía separado y ahora no lo tengo. Bueno, acá ustedes tienen un trabajo que realizó la Corporación Andina de Fomento. ¿Ven? Corporación Andina de Fomento, que es una entidad internacional relacionada con América Latina, ¿no? Por lo de Andina, para hacer trabajos de investigación y también para darle apoyo a los países de la región. Entonces, hace unos años hicieron una investigación sobre productividad en el continente,
principalmente en Latinoamérica, para tratar de llegar a ver qué se puede hacer o cómo se puede mejorar la productividad en estos países. Ese es un trabajo enorme, pero nosotros vamos a ver solamente algunas cosas que nos interesan para tratar de entender los conceptos de productividad desde una perspectiva aquí macroeconómica. Vamos a buscar toda la parte de índice. Bueno, a ver, quiero mostrarles un gráfico. Bueno, vean lo que propone acá, ¿no? Dice, la productividad puede ser una forma de acortar el camino que hay entre países que tienen altos niveles de ingreso, países más desarrollados, y aquellos que no lo son, ¿sí? Si nosotros logramos productividad, bueno, podemos hacer ese recorrido en forma más rápida. Pero bueno, la realidad es que esto no ocurre. Y observen este gráfico. En este gráfico está tratando de relacionar el producto, ven producto, no productividad, Producto Interno Bruto per cápita, relacionado cada país con respecto a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir Producto Interno Bruto? O PBI, solemos decirle en Argentina. Sería toda la producción y bienes y servicios que produce, digamos, el país en sí, y eso lo tienen medido a través de un índice, que es, creo que, anualizado, me parece. No, a veces se calcula trimestralmente, pero bueno, no hay problema. La idea es eso, es el Producto Interno, es la medida de lo que produce un país. ¿Bruto a qué se referirá? A ver si sabe, porque podría ser bruto o neto. A que no se le sin descontar los impuestos. No tiene que ver con los impuestos, ¿no? Neto o bruto se refiere a si está restado o no, descontado o no, el desgaste de los bienes de capital. O sea, bruto es sin descontar el desgaste de los bienes de capital. Esas son amortizaciones, ¿no? Serían las amortizaciones, exactamente. Exacto. Para producir una economía tiene que utilizar su potencial productivo, y esto está sujeto a desgaste, obsolescencia. Entonces, para hallar el producto neto es lo que se resta. Pero bueno, acá estamos trabajando, y con frecuencia se trabaja con el bruto, en términos macroeconómicos. ¿Y per cápita qué querrá decir? Por cantidad de habitantes. Claro, entonces el PIB per cápita, ¿cómo lo calcularemos? Y dividiendo por la totalidad de la población. Claro, dividimos el producto por la cantidad de población y nos da qué partecita del producto le toca a cada uno de los habitantes. Por supuesto que cuanto más alto es el PIB per cápita, mejor, ¿sí? Quiere decir que la economía tiene más riqueza, más prosperidad para la gente de ese país. Y este gráfico lo que intenta mostrar es cada uno de los
de otros países qué porcentaje tiene respecto del de Estados Unidos. El de Estados Unidos tomado como 1. ¿Sí? 1. 1 sería Estados Unidos. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando los PIB per cápita respecto del PIB per cápita de Estados Unidos, que sería 1? Si llegan a 1, quiere decir que lo igualaron, ¿no? Entonces veamos acá los valores que hay, ¿no? Que arrancan en 1960. O sea, cuanto más abajo estás más lejos del PIB per cápita de Estados Unidos, ¿no? Entonces, observen este es el recorrido más interesante, es este, ¿no? Porque vean en 1960 qué abajo que está, no llegaba ni al 10% el PIB per cápita de este país, y en 2014, donde se corta esta estadística, está casi al 70%. O sea, ha habido un crecimiento enorme, ¿sí?, de una economía respecto de la otra. ¿Qué país es este? Línea punteada, Corea del Sur. Vean la evolución que ha tenido Corea del Sur. Veamos otro. A ver. Veamos nosotros. ¿Dónde estaremos nosotros? Argentina. Argentina es la línea gruesa, es esta. ¿Sí? ¿Ven? Es esta. Acá hubo una mejora, pero después una caída. Esta es la crisis del 2001-2002, una recuperación, y si esto lo siguen para adelante, digamos, esto se corta acá 2014, si esto lo siguen para adelante, van a ver que sobre el año 2017, 18, o 18, 19 y 20 y 21 hay una caída. ¿Sí? O sea, nuestro producto per cápita está más lejos del de Estados Unidos, digamos, que nos hemos retrasado respecto del ingreso per cápita. PIB lo vamos a equiparar acá para este tema de ingreso, del ingreso per cápita de la población norteamericana. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué usan, digamos, en el eje ese que del lado, digamos, el porcentaje y los años, para encontrar el punto, digamos? Exacto. Acá es la medición año a año, ¿sí?, en el eje de las X, y acá la fracción. O sea, esto es el porcentaje de PIB per cápita que tiene cada país en ese año con respecto al de Estados Unidos, que sería 1. Estados Unidos sería acá una recta, ¿sí? No quiere decir que sea lo mismo. El de Estados Unidos también fue creciendo, pero esto es para mostrar si te acercaste en términos relativos o no a, digamos, a los líderes, ¿no? Hasta el país, uno de los países de más alto producto per cápita del mundo, ¿sí? Entonces, si acortás la distancia, ¿sí?, o sea, se quiere decir que vos estás creciendo más rápido que lo que crecen los norteamericanos en cuanto a ingreso per cápita. Entonces la relación, si creces más rápido, cada vez estás más cerca. Entonces, si en un momento, como acá, era el 8%, ¿sí?, ponele, si los norteamericanos tenían 100, los coreanos tenían 8 de ingreso per cápita. Acá, entonces, va a ser, si los norteamericanos tienen 300, ¿sí?, los coreanos tienen 260. Han achicado la diferencia. Eso es lo que pretende mostrar este cuadro, y después va a intentar explicarlo a través de mejoras de varios aspectos, entre ellos mejoras en la competitividad y en la productividad. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en el aspecto de la productividad. Bueno, tienen acá otras líneas. Está España. España debe ser ¿sí?
y América Latina un puntito en términos generales que ha quedado, siempre está bastante lejos y no ha mejorado, no se ha acercado como otros. No ha podido acercarse, no se ha podido mejorar esta relación con respecto a lo que representa como el líder, digamos, que es regional y mundial, que es Estados Unidos. Bueno, ven acá, pregunta el trabajo, ¿cómo podría América Latina cerrar esta enorme brecha de ingresos? ¿Por qué hay tanta distancia entre los países más desarrollados y por qué no ha habido convergencia? Para responder a esta pregunta es útil entender los diferentes factores que componen el ingreso per cápita, tal como se muestra en la figura 1.1. Figura 1.1. Bueno, sobre la figura 1 es lo que vamos a hablar ahora. El punto de partida es reconocer que el ingreso de los individuos representa su remuneración por participar en la producción de bienes y servicios, tanto por el aporte de su talento humano como por el aporte de su capital financiero. Al considerar la economía como un todo, el ingreso per cápita se aproxima al producto per cápita. Lo que les dije antes, vamos a equiparar, no es exactamente igual, pero vamos a tratar de, nos resulta, en este trabajo equiparan ingreso per cápita a producto per cápita. Bueno, y dice, ¿cómo podemos hacer entonces para descomponer este ingreso per cápita? Bueno, este modelo que está puesto acá me parece interesante porque justamente trae a colación todas relaciones y algunas relaciones miden productividad. Entonces, fíjense ustedes cómo proponen estos autores que nosotros podemos llegar a componer el ingreso per cápita, ¿no? Entonces podemos ver que el ingreso per cápita es una función que consiste en multiplicar varios factores, ¿no? Uno, la participación laboral, per cápita, estamos hablando de gente, ¿no? De personas. Participación laboral. Bueno, la participación laboral es la fuerza laboral dividido la población. La fuerza laboral solemos también llamarla, en economía se la suele llamar la población económicamente activa. Entonces, ¿qué parte de la población está trabajando o está dispuesta a trabajar? Multiplicado por la tasa de empleo, ¿sí? O sea, ¿qué parte de esa población que está dispuesta a trabajar está realmente empleada? Multiplicado por las horas trabajadas por el trabajador promedio. Un cálculo estadístico que en función de encuestas podemos nosotros llegar a saber qué cantidad de horas trabajan en promedio las personas que están ocupadas en el trabajo para realizar productos o dar servicios. Y después, otro factor, ¿sí? La productividad del trabajo, ¿no? Que es justamente donde metemos el concepto de productividad. Y acá, para calcular esto, nosotros vamos a relacionar ingreso o estos autores relacionan ingreso respecto de empleo por horas por trabajador, ¿sí? Y este cociente lo descomponen en la productividad total de los factores, la intensidad del uso del capital físico y la intensidad de uso del capital humano. Bueno, esto
probablemente sea bastante teórico y responda al modelo que estos autores ven fuente de elaboración propia, pero son economistas importantes los que hicieron este trabajo. Ellos analizaron el problema calculando estos factores, pero vean que en todo caso, en todos ellos, hay conceptos relacionados con la productividad. Productividad total de los factores, intensidad en el uso del capital físico, ¿sí? Aprovechamiento de la capacidad productiva, intensidad en el uso del capital humano, para hallar esta relación y poder llegar a la productividad del trabajo. La productividad total de los factores la entienden de la manera, la eficiencia, ven eficiencia con que se puede utilizar, aprovechar o aplicar a la producción el capital humano, el capital físico, y así generar mayor cantidad de producto por cada unidad de capital humano, de capital físico que nosotros consideremos. Sí. Bueno, hay un desarrollo teórico acá de cómo son las fórmulas y las funciones, pero lo que yo quiero remarcarles es el concepto de productividad que está volcado aquí. Y vamos a ver este recuadro, ¿sí? Vamos a tratar de leerlo y ver qué significa, qué nos representa y qué nos dicen aquí con este recuadro. Fíjense ustedes esto: medición de la productividad y el bienestar. La preocupación por la existencia de brechas de productividad entre países está motivada por la relación entre estas brechas y la diferencia en los niveles de bienestar, dado que el consumo es un elemento importante para el bienestar. Aquí surge la pregunta de hasta qué punto las diferencias en el producto por unidad de insumo entre países efectivamente reflejan diferencias en la capacidad de consumo. Es decir, hasta qué punto es posible medir la productividad relevante para el bienestar. Está tratando de relacionar productividad con bienestar. Y señala, un aspecto que dificulta la comparación entre países son sus diferentes precios, aún para bienes muy similares. Y da un ejemplo. Por ejemplo, una hamburguesa de una misma casa de comidas rápidas cuesta más del doble en Suiza que en México. Y implica esto, que adquirir una cierta canasta de consumo requiere menos ingresos para un residente mexicano que para uno suizo. No reconocer estas diferencias llevaría a una subvaloración de la productividad y el ingreso de México con respecto a Suiza. Por esta razón, las comparaciones de productividad entre países suelen hacerse con base en medidas del PIB en unidades de paridad de poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá, como esto es macroeconómico, está agregando una cuestión adicional, digamos, que son los precios diferentes que puede haber en distintos lugares. Entonces uno debería comparar, para analizar este problema, la capacidad de compra que uno tiene en cada lado, que en definitiva va a estar dado por los precios relativos de ese lugar. O sea, yo puedo estar en un lugar donde las cosas valen menos, entonces puedo ganar menos e igual poder comprar los mismos bienes y servicios que en otro lado donde los precios son más altos, y aunque tenga un ingreso más alto, igual puedo comprar una cantidad parecida de bienes y servicios. No sé si esto se logra entender. Es un problema adicional cuando nosotros analizamos cuestiones de productividad, donde estamos metiendo el valor del precio. O sea, si nosotros comparamos bienes físicos,
No, nosotros podríamos decir, bueno, con 5 horas de trabajo hago una mesa en Argentina. Una mesa igual la hago con 3 horas de trabajo en Suiza, bueno, son más productivos los suizos que los argentinos. Pero si metemos el tema de la plata, el dinero, lo que valen las cosas, los precios, la cuestión puede cambiar, porque ahí el valor de la mesa puede cambiar y el costo del insumo, si en este caso estamos diciendo con trabajo, sería el costo del trabajo, también puede cambiar. Pero también tiene que ver la tecnología que se agrega a esa producción. Sí, por Porque supuesto. Suponiendo igual tecnología, o sea, no estamos metiendo otro factor, o sea, estamos viendo solo el problema del precio, ¿sí? Suponiendo que tenemos la misma tecnología en ambos lados. ¿Sí? La tecnología sin duda te permite aumentar la productividad. Si vos metés otros factores, el interrogante que se presenta es, digamos, bueno, el aumentar la productividad, ¿a quién le reporta mejora? ¿No? Digamos, ¿qué factor de la producción capta la mejora en la productividad? O dicho de otra manera, ¿dónde se genera la productividad? ¿Dónde logro una mejora de la productividad? Como poníamos antes, la logro por aprovechar mejor el capital, invertir mejor el capital, la logro porque la mano de obra es más eficiente, la logro porque tengo una tecnología más sofisticada. Bueno, suele ser un conjunto de estos factores. Suele ser un conjunto de estos factores. A nivel macro es bastante difícil explicar por qué algunos lugares son más productivos, tienen productividad más alta que otros, pero bueno, porque tendría que tender a equilibrarse, ¿sí? Pero no ocurre así, y entonces es difícil de explicar. Acá lo que en este recuadro se está planteando es el tema del precio, ¿no? La variación que hay en los precios. Entonces dice, ¿qué podés decir, cómo podés separar este problema? O sea, segregar este problema, bueno, haciendo por capacidad de compra de bienes o servicios. O sea, físicamente, ¿cuántos bienes o servicios podés comprar? Porque, bueno, podés suponer que si yo gano menos, probablemente en esa economía los precios sean más bajos a igualdad de productividad. ¿Ven? Entonces, en unidades de paridad de poder adquisitivo, como es el caso de las figuras de este capítulo, que se aseguran de valorar los mismos productos usando los mismos precios entre países, segregando el problema del precio y de tener en cuenta canastas de productos igualmente constantes. Bueno, ¿y qué más nos agrega en este recuadrito? El bienestar que genera comer una hamburguesa a un consumidor promedio de México puede ser diferente al bienestar que esto genera en Suiza, ¿no? ¿Y por qué puede ser diferente? Bueno, dice la calidad de los ingredientes, la presentación del producto, el servicio, qué tanto gustan las hamburguesas en un lugar y en el otro, entre otros factores, pueden diferir entre ambos países. Valorar este bien al mismo precio y con el mismo peso en un país y otro implica no tener en cuenta esas diferencias y genera una serie de cuestionamientos adicionales sobre el grado en que las medidas de productividad usuales son relevantes para el bienestar. En este párrafo está criticando lo que nosotros estábamos explicando antes de que íbamos a segregar para medir productividad. Aun si la canasta de bienes y servicios que consumen dos países estuviera compuesta por las mismas categorías de bienes y servicios, una medida de la productividad relevante para el bienestar debería tener en cuenta estas diferencias en los atributos del consumo. La productividad relevante para el bienestar no contempla solamente la eficiencia en los procesos de la producción, sino también el grado en que el consumidor tiene acceso a bienes y servicios variados y de alta calidad. Bueno, esto último que está puesto acá, nosotros cuando analizamos estas cuestiones desde el punto de vista macroeconómico, no lo tomamos en cuenta, no se toma en cuenta.
Desafortunadamente no es usual incorporar ajustes por calidad de los productos y preferencias de los consumidores en los análisis de productividad. En buena parte porque ni las herramientas para hacerlo son ampliamente aceptadas, ni los datos están disponibles. Las caracterizaciones de productividad en este reporte, por tanto, se abstraen de consideraciones relacionadas con atributos diferenciales de los productos y servicios entre países y periodos. Bueno, pero vale la pena mencionar que la investigación existente sugiere que introducirlas al análisis no cambiaría la conclusión de que América Latina, aunque lo logres meter, no cambiaría la conclusión de que América Latina exhibe grandes brechas de ingreso efectivo con respecto a Estados Unidos. Y que la productividad total de los factores es, lejos, el principal factor que las explica. Los pocos cálculos existentes sobre diferencias en atributos del consumo sugieren que la evolución de brecha de productividad con respecto a Estados Unidos en la última década no varía según se ajuste o no el cálculo por la valoración que los consumidores dan a diferentes bienes de su canasta. Sin embargo, un análisis de más largo plazo probablemente sí muestre una evolución más favorable en América Latina cuando se realiza este ajuste, especialmente en el periodo de reformas estructurales de los 90, dadas las ganancias en calidad y variedad del consumo que se produjeron entonces. Bueno, puede ser que esta última afirmación a alguna gente no le guste. Este último párrafo hace referencia a que ciertos aspectos de preferencias de los consumidores no se toman en cuenta cuando uno hace los análisis macroeconómicos. Y a ver qué otro gráfico tenemos por acá que nos pueda llegar a interesar. Esto intenta explicar, ¿ves? Acá intenta explicar PIB per cápita en América Latina relativo a Estados Unidos y sus componentes. Intenta explicar dónde de todos estos factores que intervienen, que los señalamos en el gráfico anterior, cuáles explican más la diferencia. A ver cómo lo entendemos este gráfico. Dice, estos gráficos muestran cómo la brecha de casi 70% del PIB per cápita de América Latina con respecto a Estados Unidos en las últimas décadas no puede explicarse por diferencias en la intensidad con que se usa el capital físico y el talento humano en el proceso productivo. La participación laboral, que recuerden lo que habíamos visto antes, la tasa de empleo, que también la vimos antes, y la intensidad de uso del capital son prácticamente iguales a los de Estados Unidos. Las horas promedio que un trabajador dedica al proceso productivo al año son, de hecho, mayores. En cambio, la productividad total de los factores es cerca del 40% de la observada en Estados Unidos, mientras que el capital humano es casi el 75% del de este país. Donde se estaría más lejos es en la productividad total de los factores. Si lo profundizamos un poquito, allí en esa medición de la productividad total de los factores, van a aparecer cuestiones tecnológicas, cuestiones de eficiencia en los procesos y cuestiones de mayor aprovechamiento de los recursos, a raíz de tener mejor tecnología de los productos y mejor tecnología de los procesos. Así que lo que seguramente explique en gran medida este tema de la productividad total de los factores sea eso. Porque lo que está diciendo acá
lo que están diciendo acá en esta investigación, que los demás factores no son muy distintos, ¿sí? En los países que se están comparando con los Estados Unidos, pero sí, en cambio, la productividad total de los factores sí queda lejos de lo que tendría que ser. En lugar de ser 100, digamos, es 40, y en los otros casos, por ejemplo, el capital humano es 75. Bueno, esto es toda una investigación teórica, busca sacar conclusiones, pero busca sacar conclusiones para políticas globales, políticas macroeconómicas, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque más a lo micro, pero de todas maneras, cuando hablamos de productividad, no está mal partir de las consideraciones macroeconómicas, y hay diversas teorías también de la productividad en economía, pero no nos vamos a meter con eso. Entonces acá nos dice al final de esta parte, para poner estas cifras en perspectiva, si estos países de la región lograran cerrar totalmente la brecha de la productividad total de los factores, tendrían en promedio un PIB per cápita de alrededor del 75% de los Estados Unidos. Subirían si cierran esta brecha. En contraste, si lograran eliminar sus diferencias de capital humano, el PIB per cápita sería aproximadamente el 40%, porque están en capital humano, están parecidos. En otras palabras, cerca del 80% de las diferencias de ingresos por habitante en América Latina con respecto a los Estados Unidos son atribuibles a su baja productividad total de los factores. El cuadro 1.1 presenta la descomposición del PIB per cápita para los países de Latinoamérica, considerando individualmente, así como para el promedio regional durante 2004 y 2014. Cuadro 1.1, ¿dónde anda el cuadro 1? Acá. Bueno, nos quedó entonces de todo este análisis algo bastante difuso y difícil de encontrar y de entender bien de qué se trata, que es esto de productividad total de los factores. Porque en los demás elementos estaríamos bastante parecidos. Así que los países que vamos a la saga, las economías que van a la saga de las economías principales, según este estudio, tienen el problema de andar mal en esta cuestión de la productividad vista en su conjunto de todos los factores, no individualmente considerados, sino en su conjunto. Yo creo que la explicación tecnológica y de calidad en los procesos productivos es bastante buena. Acá en este trabajo agregan otras explicaciones acerca de cuestiones institucionales, o sea, en entornos donde las instituciones económicas, pero también las legales, funcionan mejor, se logran mayores niveles de productividad. Por ejemplo, entre otras cuestiones, porque se ahorran lo que algunas escuelas económicas llaman costos transaccionales. Costos transaccionales, lo que cuesta hacer negocios entre distintos agentes económicos, ¿sí? Si el costo transaccional es bajo, uno logra mayor eficiencia, va a lograr mayor productividad. Si en cambio el costo transaccional es alto, esto no lo va a conseguir. Por dar un ejemplo, el costo transaccional, por ejemplo, tiene vinculación con lo que, por dar un caso, ¿no? Lo que tenés que gastar para hacer un contrato con un proveedor o con un cliente. En entornos institucionales más sólidos, esto no es tan costoso porque hay niveles de confianza entre las partes a priori mayores, o si alguien incumple, existen remedios legales bastante eficientes para corregir la situación y lograr el cumplimiento compulsivo de aquel que no cumplió. En otros lugares, donde, por caso nuestro país, esto es bastante complicado, porque cuando tenemos que hacer un contrato con alguien que no conocemos, tenemos que hacer un montón de averiguaciones antes de firmar el contrato para tratar de prever si nos van a cumplir o no,
porque además, si lo que llega a ocurrir es que nos sale mal, que no nos cumplen, la posibilidad de que el sistema judicial nos permita exigir compulsivamente ese cumplimiento no es tan bueno, y demora mucho tiempo y es muy difícil. Entonces, todo esto hace que aumenten los costos transaccionales, que hacen que para los economistas institucionalistas esas sean menos eficientes, entonces tengan una productividad menor. Bueno, yo les voy a señalar algunas de estas páginas para leer, porque todo esto es un trabajo enorme, no tiene sentido que leamos todo, pero sí en las partes, los puntos que les dije sí los vamos a leer, y algún otro que les señalo para tratar de entender el concepto de productividad. Desde esta perspectiva, que como les dije, hay diversas perspectivas para analizar la productividad y para analizar por qué en algunos lugares hay mayor productividad que en otros. Bueno. Ok, buenísimo. ¿Desean hacerme alguna pregunta? Yo de mi parte no, profe. Ok. Bueno. Profe, ¿ahora nos envía esta clase? Sí, Disculpe. sí, les envío la grabación, les envío este material. Hoy fue livianito, el próximo lunes vamos a tratar de trabajar intensamente con el tema estadístico, porque no quiero que termine el curso sin que ustedes eso lo tengan más claro y sin poder explicárselos de una mejor forma, porque las preguntas del trabajo las tienen que poder contestar. Buenísimo, profe. Gracias. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, Luego, gracias. nos vemos. Chao, hasta luego. Chau, chau.